Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Guerrero, que está ubicada en la costa del Pacífico mexicano. Nosotros transmitimos desde la capital del estado, que es la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Y pues hemos ideado, Gerardo, con mi amigo Meki, que somos el equipo, hacer una serie de pláticas que ustedes algunas las han venido siguiendo, supongo, y seguimos hoy con el tema de la comunicación humana. Ya hablamos de cómo se forma el aparato fonador, cómo se empezaron a generar las palabras, cómo los sonidos que nada más eran sonidos guturales o llamadas se volvieron palabras. Y hoy vamos a ver cómo esas palabras que durante siglos se van a preservar como tal, miles de años, las palabras van a ser la única forma de comunicación y la única forma de transmisión del conocimiento. Es decir, si alguien sabía algo, la única forma que tenía de enseñarlo era hablando del tema y poniendo el ejemplo, si eran cosas materiales. Hasta que hace aproximadamente 3000 años antes de Cristo existía una región que los griegos le pusieron la Mesopotamia. Mesopotamia se refería a que estaba entre dos ríos. Estos dos ríos eran el Tigris y el Éufrates. Y en la parte sur, ya casi para desembocar en el mar, se estableció una civilización que es una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Me refiero a los sumerios. Los sumerios fundaron ciudades como Uruk, Ur, Lagash, Jericó, que se supone que es el poblado más antiguo, está entre ese y uno que está en Turquía, y ahí se crean las primeras ciudades. Y estas primeras ciudades ya tienen una organización social. O sea, las ciudades son amuralladas, ya la gente que vive dentro de la ciudad vive protegida. Porque claro, los pequeños poblados, las aldeas, pues ahí guardaban ellos su grano, guardaban los animales que empezaban ya a pastorear, ovejas, cabras, burros, los burros originarios de ahí, las vacas y los bueyes también son, bueno, las vacas y los toros, que después se van a transformar en los bueyes que sirven para arar y para jalar, inventan la rueda. O sea, hay una gran cantidad de conocimientos que generan ahí. Y estos poblados, pues eran muy fácilmente asaltables por grupos y bandas de gente que no se había establecido, que no se había dedicado a la agricultura. Y entonces surge una gran novedad. Se congregan muchísimos humanos dentro de una gran muralla, caso de la ciudad de Uruk, en donde ya hay un gobernante. Este gobernante viene de ser el jefe guerrero del clan, pasa a ser el jefe guerrero de la tribu. Y aquí va a ser el jefe que ya no es solo un jefe guerrero, sino ya es el rey. Se supone que está investido por los dioses. Y hay una clase sacerdotal que empiezan siendo hierberos, empiezan siendo chamanes y terminan siendo sacerdotes, o sea, son el intermediario entre los dioses y los humanos. Entonces, para que la ciudad funcione, surge ya un poco la simiente de lo que va a ser el Estado. Ya hemos dicho que el Estado es la población, el territorio y el gobierno. A veces decimos el Estado y hablamos solo del gobierno. Bueno, aquí se va a crear el primer Estado. Hay una población que tiene que pagar un impuesto para poder vivir allí en esa sociedad, que son parte de su cosecha, parte de su ganado, parte de lo que produce, si son telas, si son sandalias o lo que sea. Y esto
lo administran los sacerdotes. Y entonces, al principio, lo que hacen es hacer un dibujito, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero decir que fulanito entregó un toro para pagar lo que adeudaba. Y entonces se hace una síntesis de una cabeza de toro con 2 cuernitos y la parte de la trompa, el testuz. Muy esquemático. Recuerden ustedes que ya en las cuevas, en las cavernas, en el Paleolítico, ya se dibujaban cosas en las paredes porque no había lenguaje escrito. Entonces, ¿qué había? Había grafismos, había dibujos coloreados que alcanzaban el rango de pinturas, ¿sí? Esto hace que este primer tipo de protoletras, pues les vamos a llamar pictogramas, porque son un pequeño dibujo. Es muy poco práctico. Pasando el tiempo esto se recombina, se recompone y entonces se inventa una forma de escritura con unas cañitas más o menos de este tamaño que se cortaban en triángulo como si fueran una cuña, y en una tablillita de barro, también allí fue donde se empezó dibujando, en una tablillita de barro, se empiezan a combinar ciertas cantidad de cuñas para sustituir aquellos pequeños dibujos. Esto ya va a dar un siguiente paso. Ya va a ser un ideograma. Ahora bien, los ideogramas que nosotros conocemos el día de hoy, porque existen ideogramas el día de hoy, la escritura china, la escritura japonesa, mucha escritura de los países de Asia, está hecha a base de cuñas, a base de pequeños trazos, son trazos con pincel, ya no son trazos hechos con pincel. Y también es cierto, los chinos también van a desarrollar una escritura milenaria. Se va a desarrollar en la Mesopotamia, se va a desarrollar en China y también en Mesoamérica. Es decir, en la parte que corresponde a México, a la mitad de México más o menos, y Centroamérica hasta los límites con Panamá, o sea, hasta Costa Rica. Todo ahí hay una cultura en donde diferentes pueblos desarrollan formas de escritura. Hay alfabetos completísimos, como los de los mayas. Hay alfabetos que van a tomar de los toltecas, los mexicas, los famosos aztecas, que se les decimos, aunque ellos se decían mexicas, y van a pintar grandes códices con este tipo de pictogramas. Ya van a hacer algunas cosas que son, ya van más allá del pictograma y ya va a tener un fonograma, como por ejemplo hay un símbolo para la palabra. Pero bueno, ya encontramos 3 lugares donde se desarrolló la escritura. Va a haber un cuarto lugar muy importante, Egipto, pero ahorita vamos para allá. Entonces se empieza a desarrollar la escritura y entonces ya queda plasmado para, pues por lo menos hasta el día de hoy. Ahí están, tienen 6,000 años o 5,000 años, ahí están las tablillas. En el Museo Británico creo que hay 28,000 tablillas, ¿no?, de estas, donde se relatan contratos, hay cartas, hay recibos, hay relatos, hay hechos, por ejemplo, se elaboran los calendarios. Son muy importantes los calendarios en la antigüedad, sobre todo en las regiones como Sumeria, porque el calendario le dice a los agricultores cuando hay que cosechar, cuando hay que sembrar, cuando hay que abrir los canales de riego, en fin, tiene que haber una periodización que está basada en cómo se mueven las estrellas, cómo se mueven los astros, y esto va a quedar
hecho en escritura cuneiforme. Y ya tenemos los primeros documentos escritos. Ya las palabras no se las lleva el viento. Incluso los chinos inventan un refrán que dice que la tinta más tenue es mejor que la memoria más prodigiosa. O sea, por muy tenue que esté la tinta, ahí está lo que acabamos de decir. En cambio, la memoria se complementa con muchas cosas y es muy fácil cambiar las versiones. De ahí que encontremos pues que muchas cuestiones que trataban de explicar el porqué de la existencia del hombre o el porqué de la existencia del universo o el porqué de los fenómenos naturales, pues inmediatamente se volvieron una fantasía. Era una fantasía. Y entonces es una explicación fantástica, a veces una explicación que llega a lo teológico, como es el caso de la Biblia, y nos va a tratar de, a través de la escritura, explicar fenómenos que se van a explicar mucho tiempo después. Pero ya tenemos por lo menos una base permanente en donde preservar lo que se decía y lo que se hacía en ese momento. En Egipto la cosa es muchísimo más elaborada. No solamente hay un tipo de escritura, como es el caso de la cuneiforme, sino que va a haber por lo menos una escritura religiosa, que son pictogramas, ¿no? Y que los conocemos como jeroglíficos o escritura sagrada. Va a haber otra que se llama hierática. O sea, por lo menos hay tres tipos de escritura. Una que es para documentos, un documento que yo necesito que diga que yo soy fulano de tal y que voy a ir a tal lado. Otra para cuestiones oficiales más serias y otra para cuestiones religiosas. Entonces, por lo menos hay tres tipos de escritura. Y la escritura jeroglífica tiene su parte pictográfica, es decir, pequeños dibujos o grandes, según sea donde se van a plasmar, pero también tiene una parte que está hecha a base de signos fonéticos, de combinaciones de signos fonéticos, como va a ser con el chino. La combinación de varios signos nos va a dar un fonema, es decir, una emisión, A, O, U, I. O sea, vamos a tener una emisión. Juan, Ho, Yang, Si, Yang. ¿Sí? Entonces, vamos a tener para componer esas palabras, vamos a usar varios símbolos que nos tengan tales sonidos y que nos den. Ahí también nos van a dar ideas concretas. O sea, hay una idea, por ejemplo, para ya en pleno siglo XIX, pues cuando llega el ferrocarril a China, tienen que inventar una pequeña frase que hable del ferrocarril. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen dos líneas horizontales y una ruedita. Y ese va a ser el símbolo del ferrocarril. Así como para poner amanecer se pone un sol cuadrado, porque además el sol, para no equivocarse, era cuadrado, una línea del horizonte y dos rayas abajo, y entonces eso quería decir que estaba amaneciendo, pero si yo lo invierto, quería decir que estaba atardeciendo, las rayas estaban arriba, el cuadrado estaba abajo y el horizonte, la línea que está a la vez del horizonte. Hay libros interesantísimos sobre el génesis del chino. Yo tuve suerte de comprar algunos en el Instituto Smithsoniano en Washington. Es increíble la evolución del chino, que nosotros lo vemos y nos parece así, pero para los chinos, un chino culto debe de saberse miles de signos. O sea, esto a su vez trajo un problema, porque también las combinaciones de cuñas en lectura cuneiforme o la escritura pictográfica egipcia, pues eran miles y miles de signos. Y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar y se tiene que simplificar. Y de eso vamos a platicar la próxima vez que nos sentemos. Pásenla muy bien.
Por favor, tengan excelente día y si pueden escribirnos, escríbanos a nosotros. Si ustedes nos dicen, oiga, eso no me gustó o eso no está, según mi libro, no está así, nosotros lo revisamos con mucho gusto. Mandamos un abrazo desde México y que la pasen ustedes muy bien.